Hola, bienvenido apasionado por el derecho. ¿Quieres saber qué es juris novit curia? ¿Quieres saber cuándo se aplica este principio? ¿Hasta qué punto se le puede pedir? ¿A quién se le puede pedir? ¿Y hasta qué parte o hasta qué situación jurídica puede ser válida? Si quieres conocer todos esos aspectos del juris novit curia regulado en el artículo 7 del Código Civil, quédate, porque ya comenzamos. El principio juris novit curia está regulado en el artículo 7 del título preliminar del Código Civil, pero para entender un poco más esta figura vamos a tener que remitirnos netamente a lo que era en la antigüedad. Se dice que aproximadamente en el siglo XVIII, cuando un abogado alegaba ante un tribunal, resulta que este abogado se excedía en cuanto a la citación de la norma y en cuanto a la citación de los hechos. Entonces el juez, cansado de esta alegación que excesiva realizadamente el abogado estaba planteando, es que le dice venire ad factum, jurit novit curia. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que le dijo? Pues lo que le dijo es, céntrese solo en los hechos. El juez conoce el derecho, o en esa temporada o época, el tribunal conoce el derecho. Es de ahí, de esa situación jurídica, que nace el principio juris novit curia, al cual se le acuña el artículo 7 del título preliminar del Código Civil, valga la redundancia. Una vez dicho esto, una vez que conocemos lo que es juris novit curia, que vendría a ser en nuestra actualidad como el juez conoce el derecho, vamos a pasar a desarrollar lo que nos dice propiamente el artículo. El artículo 7 nos dice, los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda. Vamos a desarrollarlo por partes como siempre lo hemos venido haciendo. Además te invito a que si no has visto las anteriores clases desde el artículo 1 al artículo 6, te invito a que lo veas porque te voy a dejar la correspondiente tarjetita para que vayas y verifiques ahí, o si no, los enlaces en la descripción del video. Dicho esto, ahora sí. Los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente. ¿Hasta qué punto se aplica esto? Bien, tenemos que entender que, si bien es cierto, nuestros legisladores, muy sabios ellos, ¿no? Demasiado sabios, ¿cuándo serán de sabios estos señores? Que pusieron que el juez es una obligación. Pero sin embargo se ha podido determinar que según la doctrina y según las jurisprudencias que ha podido emitir la Corte Suprema de Justicia, es que no en realidad es una obligación, sino podríamos considerarlos como un deber. Por eso, como decía un profesor de Derecho muy conocido, para comer pescado y para legislar hay que tener mucho cuidado. ¿Hasta qué punto podría ser aplicable este principio de juris novit por la primera parte del mismo artículo? Los jueces tienen la obligación de aplicar la norma pertinente. Entonces, no es que tengan la obligación, como te decía, lo que tienen es el deber de aplicarla. Pero, ¿en qué supuesto sí tendrían la obligación? En el supuesto de los precedentes vinculantes emitidos por la Corte Suprema. ¿A qué me refiero? Pues obviamente a esas resoluciones, a esas sentencias que emite la Corte Suprema, o sea, la máxima instancia, como precedente vinculante, o sea, que es de máxima aplicación a todos los casos en concreto. Ejemplo, pongamos un ejemplo. Se dice que ahora, según en el caso de alimentos, el trabajo considerado como la madre del cuidado de los niños debe ser valorado en la fijación de los alimentos que va a emitir un respectivo tribunal. Eso ya se ha considerado como precedente vinculante. Por lo tanto, eso debe ser aplicado a todos los juzgados. O sea, no puede existir un juzgado que se aparte de ello y diga, simplemente no quiero aplicarlo. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el principio juris novit curia le dice que debe aplicar eso. Asimismo, como también le dice el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Civil, que se rectifica un poco en cuanto a la obligación del juez de aplicarlo, como debería ser el deber de aplicarlo. Pero ese sí vendría a ser un caso en el que sí debería aplicar obligatoriamente. En cuanto a lo demás, no necesariamente es su obligación. Puede hacerlo porque está en su facultad, pero no. Ahora, ¿en qué otro supuesto podría hacerlo como facultad? En el supuesto en el que en la demanda se plantee mal la citación de la norma jurídica. Como por ejemplo no se establezca quizás una buena relación jurídica para poder pasar o para sanear ese proceso. Ejemplo, condiciones de elección y presupuestos procesales. Te dejo también la tarjetita para que vayas a verificar si no sabes lo que es. Entonces, una vez que si tal vez en la demanda no se ha invocado bien o no se ha citado correctamente la norma, el juez puede hacerlo, puede solicitar o puede sanear esa parte del proceso de oficio. Pero eso no lo obliga, simplemente lo puede hacer como también no lo puede hacer. O sea, depende de él. Pero a eso se refiere en cuanto a lo que dice, aunque no haya sido invocada en la demanda. Este podría ser un caso en el que el juez puede adecuarlo y puede subsanarlo de oficio. Mayormente no lo va a hacer. Ahora, ¿qué nos dice la realidad de esto? Que en la mayoría de casos el juzgado siempre te lo va a declarar inadmisible o en algunos casos improcedente y todo demás. Si no sabes también qué se trata de esto, en la descripción del video vas a tener los enlaces correspondientes.
Asimismo, como te decía, entonces es fundamental que tú sepas hasta qué punto es aplicable el juris novit curia. Ahora, tú puedes alegarlo en la demanda. Tú puedes pensar que el juez debe adecuar. Por ejemplo, también se da en los casos en los de competencia, siempre al presentar la demanda como acto procesal más importante. Te dejo las etapas del proceso para que vayas y los revises. Como te decía, en el proceso, una vez que planteamos la demanda, quizás no hemos puesto a quién va dirigido por competencia de acuerdo a sus categorías y nos confundimos. Entonces, el juez puede derivar esta demanda que nosotros hemos puesto mal, por así decirlo, al juzgado competente. Pero ¿qué va a pasar? Mayormente el juzgado quizás no lo va a hacer. Por lo tanto, te van a declarar inadmisible o incluso improcedente. Va a depender de cada juez. Entonces ahí viene el principio que, valga redundancia, en el argot popular se podría denominar conoce a tu juez. Todos los jueces son diferentes. No vamos a redundar en ello, pero sí es muy importante que sepas esto. O sea, en ese supuesto el juez, en la aplicación del juris novit curia, podría adecuarlo y podría remitir al juzgado competente para que la demanda sea procedente, pero sin embargo quizá no lo hace. Pero en ese supuesto podría ser aplicable el juris novit curia. Entonces, espero que me haya dejado entender con esto que te acabo de decir respecto al artículo 7. No es muy complicado, no hay que darle muchas vueltas, con eso espero que es suficiente. Son los aspectos más generales y sé que tú me has entendido. Y si te será el contrario, pues en la caja de comentarios escribe la correspondiente pregunta y yo te lo voy a aclarar. Asimismo, recuerda que si no estás suscrito aún, pues suscríbete, dale una manita arriba, comparte el video con todos tus compañeros de la facultad y para que sigamos creciendo en este mundo del derecho. Asimismo, no te olvides de visitar los enlaces que te dejo en la descripción del video porque eso es fundamental. Ahí te dejo información valiosa que muchas veces quizás no lo verificamos. Antes de despedirme conmigo, como siempre, si quieres ser el mejor en derecho, tienes que estudiar mucho porque sí es la única forma de llegar al éxito profesional. Conmigo será hasta la siguiente.